Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar hoy a otro tema. Vamos a ver el Salmo 8, que es un himno a la creación. Les voy a compartir el documento, como hacemos siempre. No se hagan problema que después yo se los mando por correo electrónico. Entonces, bueno, acuérdense que en las últimas clases estuvimos viendo cantos o himnos, pero a Jerusalén, ¿no? Entonces dijimos que había distintos tipos de cantos a Jerusalén, con distintos acentos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos el Salmo 46 y el Salmo 87? Y decíamos que en el Salmo 46 está acentuado todo el tema de Jerusalén como un lugar en el cual Dios hace la paz, ¿no? Entonces, y más que Jerusalén, en el fondo era la acción de Dios sobre el pueblo de Israel. Y en el 87 veíamos que era un canto a Jerusalén como madre, ¿no? Veíamos esa madre de los otros pueblos, hablábamos del censo. Entonces, todo este tema de los himnos de Jerusalén y sus distintas variedades. Pero hoy vamos a ver otro tipo de himnos que es el Salmo 8, que es un salmo cortito eh, y es un salmo que, a diferencia, ustedes saben que ya hablamos al comienzo de este curso, que los salmos tienen dos numeraciones, ¿se acuerdan? Era una numeración que es del texto masorético, el texto hebreo, y otra numeración que viene de la Septuaginta. Pero este salmo no tiene problema. En todas las Biblias se llama Salmo 8. ¿Por qué? Porque el problema empieza en el Salmo 9. En el 9 es donde empieza el problema que en algunas Biblias se empieza a llamar 9 y el siguiente 10 y en el otro está todo en el 9, etc. Entonces, en este salmo no hay problema. Entonces, en todas las Biblias que ustedes tienen lo van a encontrar como el Salmo 8. Bueno, entonces vamos a empezar. Miren, acá les pongo el texto. Ustedes van a ver que en la columna de la izquierda les puse una especie de separación que es arbitraria. Lo hago yo así arbitrariamente. Van a encontrar muchas divisiones de este salmo, pero bueno. Lo que sí está claro es que el salmo empieza y termina con un estribillo que es Yahvé nuestro Señor, cómo resuena tu nombre sobre la tierra, empieza y termina con el mismo. Acuérdense que habíamos dicho que eso es una técnica literaria que se usan en los textos hebreos para indicar cuándo empieza y termina una cosa. Pero bueno, y tiene la famosa pregunta de ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? Esa famosa frase que está en el centro, no solo está en el centro del físico del Salmo, sino que está en el centro del mensaje, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Un hijo de hombre para que le cuides. Eso digamos que es el corazón del Salmo. Entonces el Salmo empieza y termina con un estribillo de alabanza al Señor, ya ve nuestro Señor, cómo resuena tu nombre sobre la tierra, y en el medio tiene eso. En el interín tiene un párrafo que ahora vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo detalladamente, un párrafo referido al servicio y un párrafo después referido a la creación. Bueno, entonces esta separación es como les dije, es una separación arbitraria, eh, pero bueno, es una cuestión como para hacer un análisis un poquito más detallado, ¿no? Para distinguir sectores, a pesar de que es un salmo cortito que tiene 10 versículos nada más. Entonces, bueno, vamos a empezar. Por ahí lo mejor sería empezar un poquito a ver qué quiere decir esto de cómo resuena tu nombre sobre la tierra, ¿no? Aunque no sea una traducción típica, miren, hay muchas Biblias que lo tienen diferente. Yo, en la Biblia de Jerusalén, el versículo dice, Yahvé Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, qué glorioso es tu nombre. No, no resuena, sino qué glorioso es tu nombre. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Y capaz ustedes tienen otras versiones en sus Biblias. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que hay un problema lingüístico que no se puede resolver. No importa por qué, pero es un problema del hebreo, que no se puede resolver. Entonces, no podemos terminar de resolver cómo
¿cuál es en realidad la traducción más exacta, ¿no? Entonces, bueno, esta no es la más típica, esta no es la que aparece más comúnmente, pero bueno, lo vamos a traducir así, porque me parece mejor por cómo está el encuadre que le da este estribillo respecto a lo que viene después, ¿no? Y tiene algunas características que, como por ejemplo, dobles palabras y demás, pero lo que llama la atención o lo que se sale fuera de lo que es este himno a la creación es esta primera parte. Por eso algunos piensan que esta primera parte no formaba parte al inicio del Salmo, porque fíjense que esta parte que dice servicio habla de la boca de los niños y los lactantes, habla de los adversarios, del enemigo vengativo. Entonces, claro, es difícil entender cómo cuadran este versículo 3 en el medio de un salmo que es un himno a Dios, ¿no? Y a la creación. Entonces, algunos piensan que esto pudo haber sido insertado tiempo después, que viene de otra mano, de una redacción diferente a la original, pero bueno. Después el Salmo se empieza como a concentrar, ¿no? Hace una cosa rara para hacer un himno de alabanza a la creación, que es hablar en primera persona, ¿no? Eso es raro, porque dice, quiero servir a tu majestad, después dice, si miro el cielo, o sea, está hablando en primera persona. Y eso es una cosa rara. Normalmente se hace, cuando se hace una alabanza, tanto a Dios como a la creación, normalmente se hace en nombre de la comunidad toda o del pueblo de Israel, o a veces hasta de la humanidad misma, ¿no? Pero es muy raro ver salmos que hablan que hace una alabanza, pero en primera persona. Y después está, como les decía antes, el tema de la pregunta, esa dichosa, ¿no? De ¿qué es el hombre o por qué te acuerdas del hombre? ¿No? Pero bueno, como preguntándonos quiénes somos nosotros en realidad. Entonces, no es tampoco tan típico en un himno creacional estar haciéndose esas preguntas, por eso me gusta este salmo, porque si bien habla del tema de la creación, no lo hace de forma regular, tiene sus particularidades. Como les decía antes, los himnos que alaban la creación están más centrados en describir todo lo que sería la creación misma, pero como un elemento central, ¿no? En cambio acá el elemento central es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo cuides? Esta pregunta que nace de la admiración por lo creado. O sea, el hombre está ante el cielo abierto, ante el cielo estrellado, y se pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es el ser humano? Es en realidad una pregunta que emerge justamente de contemplar la creación, pero es una pregunta central. Y después también vamos viendo que hay como una especie de progresión que va a ir surgiendo en el cielo, después qué pasa en la tierra y después en el mar. O sea, hay como una especie de esquema que llamamos como una especie de triádico o de tres componentes de la creación, ¿no? Por un lado la tierra, el mar y el aire, ¿no? Entonces, por una parte nombra el cielo, por otra parte nombra la tierra y por otra parte nombra el mar. Entonces va siguiendo ese esquema que va bajando hasta el final. Fíjense en el versículo 9 cómo termina, dice, los pájaros del cielo, los peces del mar, y que trazan los caminos por el mar. Entonces, va siendo como esa progresión, ¿no? Pero bueno, para poder entender todos los salmos creacionales o que alaban la creación, tenemos que ir al texto del Génesis 1. ¿Por qué? Porque es lo que está detrás de todos estos salmos, ¿no? Entonces, después de leer, o mejor dicho, después de explicar el Génesis 1, vamos a leer el salmo. No necesito ponerles el texto porque la idea no es que vayamos viendo Génesis 1 versículo por versículo, pero ustedes se acuerdan el texto de memoria, ¿no? Como ustedes saben muy bien, en el Génesis hay dos relatos de la creación. Para meternos dentro de lo que es esta teología creacional, vamos a ver el versículo, como les decía antes, el relato de la creación del versículo 1, que va de Génesis 1:1 hasta el capítulo 2, versículo 4a, y el segundo relato de la creación va del versículo
capítulo 2, versículo 4b, hasta el final del capítulo, ¿no? Entonces, son esos dos relatos que son muy diferentes. En el versículo 1 vemos que todo se crea en 7 días. Lo último que crea Dios es el sábado. Lo penúltimo que crea Dios es el ser humano. Y casi todo se crea con la palabra de Dios. Por eso repite insistentemente, y dijo Dios, y dijo Dios. Y la palabra dijo Dios aparece 10 veces. Por eso hay, como obviamente, hay una conexión clarísima con el decálogo, ¿no? Ustedes saben que lo que nosotros los cristianos solemos llamar malamente los 10 mandamientos, para los judíos no son los 10 mandamientos, son las 10 palabras, las 10 devarim que Dios dice, ¿no? Porque Dios dice, o sea, Dios dice 10 veces. Entonces, hay una conexión clarísima entre estos 10 veces que dijo Dios con las 10 cosas que dice Dios en el Decálogo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la creación por un lado y la ley o la Torá están unidas, porque 10 veces aparece y dijo Dios. Y es un texto que además todo parte del caos. Acuérdense que en este relato de la creación todo parte del caos, del agua, mientras que en el Génesis 2 es al revés. Lo primero que se crea es el ser humano y después Dios crea todo lo demás. O sea, hace el Edén y entonces lo pone ahí en el medio, pero lo primero que crea es el ser humano. Y no se le crea por la palabra, se le crea con Dios trabajando la tierra. Dios hace un muñequito, entonces insufla, por lo cual nosotros somos, de alguna manera, somos como barro insuflado, ¿no? Esa es como una expresión muy linda, muy poética que dicen muchos biblistas, que el hombre en el segundo relato de la creación es barro insuflado. Pero bueno, entonces, el salmo este que vamos a ver hoy, por cómo presenta las cosas, por la teología que hay detrás, está totalmente conectado con el Génesis 1, ¿no? Usa esa teología, podríamos decir, y por eso vamos a ver el texto para ver después cómo conecta con el Salmo 8. Eh, entonces, primero, el hecho de que haya dos relatos nos impide a nosotros, ustedes saben que nosotros los católicos no hacemos una lectura fundamentalista de la Biblia, pero justamente esto es una de las cosas que nos impide hacer una lectura fundamentalista, porque si hay dos relatos de la creación, entonces, ¿cómo hizo Dios la creación? O sea, si yo creo que voy a leer en el relato del Génesis y voy a entender con eso cómo Dios hizo la creación, estoy perdido, porque el mensaje no es ese. Tanto en el relato de Génesis 1 como en el de Génesis 2 responden a dos tradiciones completamente diferentes. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay 4 tradiciones. Entonces, estos dos relatos pertenecen a dos creaciones, a dos tradiciones completamente diferentes, y el motivo no es explicarnos cómo hizo Dios la creación, sino para qué hizo Dios la creación, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante. La pregunta sería, bueno, ¿y la persona que editó el libro del Génesis, por qué puso los dos relatos? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Bueno, es un tema quizás que se nos escapa hoy un poquito, pero bueno, un poco es como para ver la misma cosa desde dos perspectivas diferentes, porque esas tradiciones que son la eloísta, la yavista, la sacerdotal, son todas formas de ver la misma cosa. O sea, no es que cambia el por qué Dios hace las cosas, pero son formas de verlo de forma diferente. Entonces, eh, vamos a tratar de entender qué les quiero decir con esto, ¿no? Entonces, miren esta imagen. Entonces, ¿qué vemos acá? Arriba vemos una fotografía que se sacó cuando en el año 37 bombardearon Guernica, ¿no? Entonces, eso es lo que es una foto del Guernica. Y abajo, obviamente todos ustedes saben qué es eso, que es el cuadro de Picasso del Guernica. Entonces, la pregunta sería, ¿qué imagen es la que expresa mejor lo que pasó con los bombardeos? ¿No? ¿La de arriba o la de abajo? Entonces, yo me pongo a intentar decir
que en el fondo es, ¿cuál es la más real? Entonces, la respuesta a eso es depende. Depende de dónde, de dónde tomo la foto. También es como decir, bueno, yo veo la imagen de la piedad de Miguel Ángel, donde está la Santísima Virgen con Jesús muerto en los brazos. Entonces me puedo preguntar lo mismo. Digo, bueno, eh, el dolor de María está expresado en la piedad, ¿fue así? ¿El dolor de María fue así? O es una forma de ver el dolor de María, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó en Guernica? ¿Pasó esto o no? Eh, el cuadro de Picasso está claramente expresando sentimientos, desesperación. En cambio, el otro está expresando una cosa más realista. Pero a lo mejor no vemos, en ninguno de los dos casos, nadie está relatando lo que pasó. ¿Entienden? Entonces, uno es una foto de algo que pasó, de algo histórico, y otro es una interpretación de lo que pasó, pero que me expresa cosas que la foto no me expresa. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, lo que pasa con los relatos del Génesis es lo mismo. Ustedes imagínense, uno es un relato que lo expresa desde una perspectiva y otro lo expresa desde otra. Ninguno está mejor que el otro, porque de vuelta, ninguno está tratando de explicarme cómo Dios hizo la creación. ¿Ok? Entonces, eh, acá vemos ya se los expliqué un par de veces esto, pero se los vuelvo a explicar porque obviamente estamos en el relato de la creación y es importante. El cielo, el agua, la tierra, la cúpula, eso ya se los expliqué varias veces, las estrellas colgando, ellos creían que las estrellas colgaban de unos lazos de oro, una cosa muy bonita. Entonces, cuando leemos lo que dice la Biblia, lo representamos así. Pero cuando ellos lo quieren representar, ustedes saben que en Israel no se representaba nada porque tenían prohibido hacer imágenes de cualquier cosa, ¿no? Entonces no tenemos imágenes de esta época, de la época donde se escribe el Génesis, sobre lo que ellos interpretaban que era la creación. Pero sí tenemos imágenes de pueblos vecinos, tenemos imágenes de Babilonia, por ejemplo, ¿no? De los pueblos mesopotámicos, tenemos imágenes de Egipto. Entonces, en Israel no se representaba nada, pero en otros pueblos sí. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, que es lo mismo, otro relato de la creación, pero visto de otra manera, visto desde la visión de Egipto. ¿Por qué? Porque fíjense, acá la tenemos a Nut. Nut es esta que está acá, ¿no? Esta que está como en forma de U, como que tiene los brazos para abajo, ¿ven? Y que tiene todas estrellas. ¿Ves que tienen como todas estrellitas? Bueno, esa es Nut. ¿Quién era Nut? Bueno, Nut era la diosa del cielo, que ven que está toda tachonada con estrellas. Entonces, ¿qué era lo que pensaban? Bueno, lo que pensaban era que el dios creador es Geb, que es este que está acá abajo. Este que tiene como llamitas acá, ¿no? Este que está acá abajo. Entonces, ¿qué pensaban? Que Geb era el dios del dios creador, el principio de la vida, la personificación de la tierra en la mitología egipcia, ¿no? Que tiene todas, son espiguitas eso que se ve ahí. Entonces, acá ven que hay una barca que se va y el que la sostiene es Osiris, que es uno de los hijos, que está recogiendo la barca esa. Y del otro lado, del lado izquierdo, o sea, del lado derecho vemos esa imagen que es Osiris. Y del lado izquierdo, ven que ven como todas pelotitas. Bueno, eso representa, eso se representa el dios del viento, que también está sosteniendo la barca. Entonces, es una forma de interpretar cómo los dioses hicieron la creación. Entonces, de vuelta, no hay nada que esté ni bien ni mal, porque ninguno de nosotros han pasado más de 4.000, 5.000 años que se han hecho estas representaciones y 3.000 y pico de años que los judíos han escrito el Génesis y sin embargo seguimos sin saber
cómo Dios hizo la creación, porque no lo sabemos. Entonces nosotros podemos mandar el telescopio ese Hubble que anda por el espacio, por el universo, sacando fotos, y lo que pasa es que cada vez que ese telescopio saca fotos y manda imágenes, los científicos acá en la Tierra dicen, ah, pero entonces esto no era como pensábamos, esto es de esta otra manera. Entonces seguimos tratando de entender cómo Dios hizo la creación. Entonces fíjense cómo todos los pueblos, los judíos, los egipcios, los babilonios, todos tienen su propia interpretación de la creación. Y de eso viene el Génesis 1 y el Génesis 2. ¿Entienden? Entonces, es lo que les decía antes, ¿no? A la izquierda en esta imagen, lo que los judíos entendían que era la creación. A la derecha, lo que los egipcios entendían que era la creación. ¿Y cómo es la creación? Y ni de una forma ni de la otra, ¿no? Ni de una forma ni de la otra. Entonces, por eso decimos que no es una cosmología, no es una cosa científica, no es que me explica cómo fue que Dios hizo, sino que es una cosmogonía, o sea, es un relato mítico, todos estos, el primer relato de la creación del capítulo 1, el del capítulo 2, el de los egipcios, el de los babilonios, son todas cosmogonías, relatos míticos relativos al origen del mundo que están intentando explicar el origen. ¿Ok? Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que leímos? Bueno, no es una cosmología, es una cosmogonía. Es una forma que el hombre necesita explicarse a sí mismo de alguna manera cómo fue que sucedió todo eso. ¿Y por qué el hombre necesita hacer eso? Porque necesita entender su propia existencia. Porque obviamente que el hombre entiende que nosotros somos parte de una cosa mucho más grande, y si yo entiendo la más grande, voy a terminar entendiéndome a mí mismo. Voy a tratar de resolver. Fíjense cómo estamos caminando a resolver la pregunta que se hace el salmista de qué es el hombre para que te fijes en él, para que lo cuides, para que lo ames. ¿Por qué el hombre se pregunta eso? Justamente por esto, porque el hombre tiene un relato de cómo fue la creación, y en ese relato él está metido en ese marco más grande, ¿no? Entonces, se trata de vuelta del origen, de la evolución del universo, esa cosmogonía, y en su mundo está todo unido, ¿eh? Para el mundo hebreo, cuando se relata el Génesis, todo está conectado, todo está unido. Entonces, fíjense cómo ahora vamos a pasar acá. Entonces vamos a preguntarnos un poquito este relato del Génesis 1, ¿a quién se atribuye este relato, no? Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas cositas del texto, como les decía antes, para que sea como una especie de pared, donde después podamos colgar el cuadro del Salmo 8, ¿no? Porque se va a resignificar mejor, viendo separadamente bien el tema del texto del Génesis 1, ¿no? Entonces, bueno, este es un relato que claramente se le ha atribuido, de las 4 tradiciones que tiene el Antiguo Testamento, se le atribuye claramente a la tradición sacerdotal. Y esto se observa en el texto, ¿no? Claramente. ¿Por qué se observa en el texto? Bueno, como les pongo ahí, primero porque todo está ordenado, todo apunta a un orden. Fíjense que de la forma que Dios hace la creación, tiene un ritmo litúrgico. ¿Qué quiere decir que tiene un ritmo litúrgico? Bueno, como la misa, vieron que la misa tiene un orden y tiene un progreso, va avanzando. Llegamos, besamos el altar, nos hacemos la señal de la cruz, le pedimos perdón a Dios. Después le pedimos por toda la comunidad, leemos la palabra de Dios, escuchamos su explicación, consagramos el pan, nos bendicen y nos van. Tiene una progresión, tiene un orden. Bueno, acá la creación tiene lo mismo. Acá en el relato de la creación tiene un orden litúrgico. Es como si Dios fuese el gran sacerdote
que cuando crea, está creando como celebrando, ¿no? Como si fuese una celebración litúrgica. Entonces, fíjense que nosotros, algo muy interesante, ustedes saben que nosotros celebramos las vísperas el sábado a la noche, se celebra una misa que es exactamente la misma misa del domingo. Y cuando hay una fiesta grande, ya sea la Pascua, las Navidades o cualquier fiesta grande, el día anterior a la noche se celebra las vísperas. Y nosotros en la liturgia de las horas tenemos una hora que justamente se llama las vísperas. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente el Génesis, este relato del Génesis, dice siempre, repetitivamente, pasó una tarde, pasó una mañana, día primero. Pasó una tarde, pasó una mañana, día segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está ordenado en 7 días, pero que el día empieza a la noche tarde. Por eso ellos empiezan a celebrar el Shabbat, los judíos, hoy en día, empiezan a celebrar el Shabbat cuando sale la primera estrella el viernes a la noche. ¿Por qué? Por esto, por lo que dice el Génesis 1. Pasó la tarde, pasó la mañana, primer día. O sea que el día, ¿cuándo empieza? Empieza a la tarde, empieza cuando asoma la primera estrella, dicen ellos, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, por eso el día comienza, esa es la idea, que el día comienza a la tarde. Entonces, todo está ordenado en 7 días, que es un número litúrgico importantísimo, ustedes ya lo saben. En 7 días Dios crea y culmina con el Shabbat, con el sábado, ¿no? Y además, todo se crea por la palabra. Por eso, y dijo Dios, que les decía antes, que se dice 10 veces. En cambio, en el Génesis 2 en cambio, Dios como que mete las manos en el barro, ¿no? Es una cosa completamente distinta. Este relato está unido a ese y dijo Dios, como decíamos antes, con el tema del decálogo, con el tema de las devarim, de los 10 mandamientos. Y por eso hay una comprensión en este texto de que la creación y la Torá están conectadas, van juntas, ¿no? Entonces, esa comprensión ya estaba en otros pueblos, no solo en los judíos. Los egipcios tenían la misma concepción, ¿no? Entonces hay representaciones donde aparecía, por ejemplo, el monarca adentro del templo y sosteniéndolo. Entonces el templo como la creación y el monarca como sosteniendo eso, en representación de Dios, ¿no? Y en cierto modo pasa así. Estamos fíjese cómo el Papa Francisco habla que estamos perdiendo la sacramentalidad de la creación y creo que en eso tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un uso descuidado, completamente violento de la tierra, cuando en realidad, ¿qué quiere decir la sacramentalidad? Acuérdense que, ¿qué quiere decir la palabra sacramento? Sacramento quiere decir que es algo, es un signo que tiene escondido algo que le pertenece a Dios. Porque sacramento viene de sacro, que quiere decir sagrado, y mentum, que quiere decir escondido. Entonces, sacramento es como algo que tiene escondido, algo que es sagrado. Y fíjense por qué el Papa dice eso, porque ¿qué quiere decir la sacramentalidad de la creación? Y que la creación no es Dios, porque nosotros no somos panteístas, no creemos que las montañas, el cielo y el mar son Dios, por supuesto que no, pero sí me habla de quién es el creador, quién es su creador, ¿no? Es como cuando yo leo un poema de amor hermosísimo, puro, bello, como me estoy acordando en este momento, no sé, en las poesías de San Juan de la Cruz. Y bueno, entonces yo leo esa poesía y me habla bastante de quién era el poeta, ¿no? Entonces, a pesar de que yo San Juan de la Cruz no lo conocí, pero leo esas poesías de amor y digo, bueno, evidentemente tiene que haber sido una persona muy especial, una persona tremendamente amorosa, una persona sensible, una persona abierta a los demás. La creación me habla del creador, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y lo estamos perdiendo porque si yo abuso de la creación, si a mí no me importa
si hago un uso violento, excesivo, y que lo único que me interesa es el dinero y lo que la tierra me puede dar como fruto, y entonces estoy perdiendo ese sentido de que esta creación hermosa que disfrutamos me habla del creador, ¿no? Entonces, bueno, hay como una unidad en todo eso. Por eso se le atribuye, como les decía antes, a la tradición sacerdotal. Y después este texto también está unido al texto del diluvio, porque acuérdense qué pasa en el diluvio, ¿no? Entonces, en el Génesis 1 tenemos la creación, que es como una especie de templo. Y cuando se va a estropear ese templo, que es la creación, le dice a Noé, ¿qué le dice a Noé? Que construya una barca. Pero si vamos y nos fijamos, las dimensiones que Dios le dice a Noé que tiene que tener la barca son las mismas dimensiones que después le dice que tiene que tener el templo de Jerusalén. Entonces, claro, ¿cuál es la conexión? Imagínense que era complicado que construyera esa barca porque obviamente es como una especie de transatlántico, ¿no? Porque en realidad le está dando las medidas del templo. Pero la idea es eso, la idea es que el templo pasa ahora al arca y entonces está la idea de la creación como templo. Obviamente que esto pudo haber sido así. Fíjense que yo les pongo acá, ya lo vimos esto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Estos eran los sigurat, les contaba yo que eran los sigurat, estos templos babilónicos que tenían tres niveles importantes, cada uno de esos niveles con una puerta, con una larga escalera. Bueno, hablamos de eso, no me quiero extender con esto, pero bueno, tiene ese sentido, ¿no? Fíjense que estas son las puertas que tenían los sigurat, que eran 7 puertas. Acá se ve un poquito mejor, ven cómo están las 7 puertas. Entonces, a medida que yo voy atravesando las puertas, me voy metiendo más en el interior del templo y donde Dios está cada vez más presente. Esa era la idea, ¿no? Entonces, es como que, y obviamente el 7, fíjense cómo está todo conectado, cómo en la antigüedad estaba todo conectado, y cómo Israel al momento de escribir todos estos libros tiene en la cabeza todos estos conceptos, todas estas ideas. Lo que pasa es que después se las apropia, ¿no? Porque ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez a alguna persona decir, no, pero la Biblia fue escrita en base a otros escritos anteriores, de civilizaciones anteriores, los judíos lo agarraron y lo copiaron. Bueno, en realidad no es que lo agarraron y lo copiaron, sin ninguna duda de que las civilizaciones de alrededor los influyeron, pero claramente el pueblo judío se apropia, lo hace propio el concepto y lo particulariza, porque el concepto como lo plantea el judaísmo en el capítulo 1 del Génesis es absolutamente único. O sea, no voy a encontrar en ningún libro ni de los babilonios, ni de los egipcios, ni de nada, un relato de la creación como ese. ¿Que tiene puntos de contacto? Sí, tiene puntos de contacto. ¿Que puedo poner en contacto esos 7 días con estas 7 puertas? Sí, puedo hacer todas esas conexiones. Pero no quiere decir que el judaísmo haya agarrado eso, como dicen los gringos, verbatim, y lo haya copiado y con eso haya hecho el relato de la creación. De ninguna manera quiere decir eso, ¿no? Entonces, obviamente que hay como un eco, ¿no? Entre estas 7 puertas y los 7 días de la creación. Ellos pensaban que como que a medida que uno va pasando esas puertas, es como que el día se iba despertando, ¿no? Entonces a medida que Dios iba atravesando esas puertas, iba creando el día y después la noche y después la tierra, y bueno, tiene ese mismo sentido, ¿no? Entonces ellos creían que Dios para crear y ser la creación había atravesado esas 7 puertas. Y casualmente, o no casualmente, en el relato de la creación Dios lo hace en 7 días. Y en el último día hace el relato del tiempo de Dios, del Shabbat, ¿no? De lo que sería Adrián, ¿y por qué esas domingo. 7 puertas se van haciendo más Fíjense acá, pequeñas? Silvia, a ver, espera que no te escucho, espera un poquito. Ahora, a ver, dime. Discúlpame, dime. Que por qué esas puertas se van haciendo desde más grandes a más pequeñas. ¿Qué significa eso? Y significa justamente que tú te vas como adentrando en el corazón de la creación, ¿no? Como que Dios lo hizo así. Primero hizo lo más grande y después se fue particularizando. Y ellos pensaban que lo último que había hecho Dios era justamente el hombre. Y en esta imagen que estás viendo ahora,
estás viendo, es una imagen que tiene relación con esas siete, no te voy a explicar todos y cada uno de los detalles porque no viene a cuento, pero lo que muestra acá es Dios, que fíjense que del lado este derecho de acá, este es el templo, ¿no? Esta estructura con una escalera, acá está como Dios construyendo el templo. Pero al mismo tiempo, del lado izquierdo, Dios está luchando contra el caos. Y fíjense que es muy parecido a lo que dice lo que pasó en Jerusalén. el relato, ¿no? Lo que dice el relato. ¿Qué dice el relato? Que al principio todo era un caos y Dios ordena ese caos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ustedes escuchen a personas que dicen, no, pero es lo mismo que los babilonios, que los asirios, bueno, no, obviamente no es lo mismo. De vuelta, hay como un eco de todas esas cosas, pero los hebreos usaron todas esos conceptos y esas cosas para hacer su propio relato, por decirlo de alguna manera, para hacer su propio Guernica, ¿no? Porque ni el Guernica, ni esto, ni ningún relato va a describir exactamente cómo Dios hizo la creación, porque no sabemos cómo Dios hizo la creación. Pero cada uno lo hizo a su manera, con su cultura, con sus creencias, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, eso es lo rico de cada uno de estos relatos, ¿no? Así que bueno. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos cuándo lo escribieron. Entonces, bueno, esto tiene que haber sido después de haber estado en Babilonia, justamente porque, como les expliqué antes, se nota en el relato de la creación todos los influjos de la cultura babilónica. Entonces, eso no pudo haber pasado porque si antes de que los babilonios entraran en el 576, destruyeran el templo y mandaran a los judíos al exilio, había contacto nada más que comercial, no había mucho contacto cultural entre Babilonia y Israel tan fuerte como para que ellos hayan adoptado todo eso. Eso pasó en una inculturación que tuvieron cuando estuvieron viviendo en la tierra de Babilonia, ¿no? Entonces, evidentemente, no caben pocas dudas, a pesar de que no tenemos ninguna certeza, pero caben pocas dudas de que esto tiene que haber pasado durante la época babilonia. Posiblemente este texto lo tuvieron que escribir después de haber estado exiliados, después, cuando vuelven, ¿no? Por las semejanzas esas que les comentaba. Entonces, tuvo que haber sido ahí. Ellos escucharían todas estas historias de estos dioses que construyen, tienen que haber escuchado por qué se hacían los sigurat, esos templos, lo de las 7 puertas. Entonces, todas esas coincidencias vienen de ahí porque, como les decía antes, después el judaísmo usa esto, pero se lo apropia y lo adapta y crea su propia cosmogonía, ¿no? Entonces, ya no había templo, como les decía antes, los babilonios lo primero que hacen es destruir el templo, entonces un poco la idea era, no tenemos templo, entonces como el templo era la creación, entonces todo se derrumba y ahí viene el caos. Entonces, fíjense cómo el caos está relacionado con que el templo representa la creación de Dios, entonces el templo es destruido, entonces volvemos a la etapa anterior, ¿no? Estamos de vuelta en el caos. Era un poco la sensación que tenían. El énfasis que hay en el relato de la creación de crecer y multiplicaos. Crecer y multiplicaos, Dios no solo se lo dice al hombre, se lo dice a los animales también. Ya lo vamos a ver eso en detalle. Y eso posiblemente debe tener que ver con el hecho de que después del desastre de Babilonia, donde murieron muchísimas personas, tiene que haber habido una merma importante en la demografía. Entonces, eso el énfasis ese en crecer y multiplicados era también un énfasis por el tema de la fertilidad, de que Israel tenía que crecer, de que la población tenía que crecer. Entonces, en ese momento complicado, se pone énfasis en eso, ¿no? En la necesidad de tener hijos, en la necesidad de volver a restablecer el pueblo como estaba antes del desastre, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a ver un poquito cómo se organiza el texto este del Génesis 1. Entonces, como ustedes saben, son 7 días, pero son 7 días donde Dios va haciendo distintas cosas y vamos a tratar de ver por qué hace esas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente de los 7 días, los 4 primeros son los días donde se construye, digamos, por decir de alguna manera, el escenario, ¿no? El escenario de la creación. Y a través de algo importante que va a ser el tema de la separación, ¿eh? Dios va a separar la luz de las tinieblas, el firmamento de la tierra, después la tierra del mar, ¿no? Entonces, ese tema de la separación, que es, es importante porque es la forma que Dios le pone orden a las cosas. Y a partir del quinto día aparece la vida, por eso yo les separo ahí los 4 primeros de los últimos 3. Porque en el día quinto aparecen las aves y los peces, en el día sexto, fíjense que en el día sexto es el mismo día donde aparecen los animales terrestres y el ser humano, ¿eh? En el mismo día. Y en el último día, el día de que Dios crea el día del descanso, el día del Shabbat, ¿no? Así que bueno, lo importante acá, que cuando aparecen los animales en el día quinto, aparece también la bendición. Dios bendice, ¿eh? Dios bendice las aves y los peces, no bendice los animales terrestres, pero bendice al ser humano y después bendice al Shabbat. Son 3 bendiciones muy importantes, que obviamente ustedes saben que 3 es el número de la perfección, el número de la completud. Entonces, esas 3 bendiciones de Dios a la vida, ¿no? Acuérdense que para ellos las plantas no eran seres vivos, porque no se movían. Ellos veían que las plantas estaban quietas, entonces para ellos no eran seres vivos. Para ellos, para estar vivos, se tenía que mover. Por eso las aves, los peces, los animales terrestres y el ser humano, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es eso, porque quiere decir que toda vida está bendecida por Dios. Toda vida está bendecida por Dios. ¿Eh? Eso es un concepto muy, muy importante. Cuando aparece la vida, aparece la bendición. Entonces, claro, hay una vinculación grande de la vida y la bendición. Por eso se nota la diferencia entre lo que no está bendecido y lo que sí está bendecido. Lo que no está bendecido es simple escenario. Lo otro es distinto. La vida es distinta a la luz, a las tinieblas, al firmamento, a la tierra. ¿Eh? Bueno, así que vamos a empezar. Dice, el comienzo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos, lo que veíamos recién, y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces fíjense cómo comienza el texto con un elemento que nosotros le vamos a llamar precosmos, o sea, es el caos. Pero evidentemente es una cosa preexistente. Hay algo antes que Dios empiece a crear todo. ¿Entienden? Por eso yo les puse ahí, no se habla del ex nihilo. Ex nihilo quiere decir que se crea de la nada, ¿no? Entonces no se habla de eso. Hay como una cosa previa, como un precosmos. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión, ¿no? Entonces, bueno, el comienzo de ese texto que nos dice que el caos, que está relacionando el caos con el agua. Y eso tiene sentido, porque fíjense que el agua tiene algo de caótico, porque el agua no tiene forma, el agua toma la forma del recipiente que la contiene, ¿no? Entonces ellos lo representaban así, la veían al agua muy caótica. Acuérdense lo que les digo siempre, que el agua, el océano, el mar, los lagos, siempre es una cosa negativa en la Biblia. Tiene un carácter negativo. ¿Eh? Es sinónimo del mal, sinónimo del pecado, sinónimo de lo negativo. Y en parte tiene que ver con esto, con que el agua es así, caótica. Aparte de lo que hablábamos la vez pasada, que ellos veían que el mar era muy agresivo porque la costa de Israel, les conté que tiene un mar muy violento y estaba siempre castigando las costas y siempre les rompía los puertos. Entonces el mar de tanto que daba, las olas tan fuertes, terminaba rompiendo todo el puerto. Entonces ellos pensaban que era como un monstruo que se quería comer el puerto. Entonces, toda esa connotación negativa, ¿no? Que está volcada acá, claramente. Entonces, la tierra era caos y confusión, y el viento de Dios aleteaba por las aguas. O sea, la conexión entre el caos y el agua, ¿no? Bueno, entonces, después sigue
Bueno, porque claro, esto ya viene de la Mesopotamia, ¿no? Porque los pueblos mesopotámicos, ellos decían de que el dios Namu había creado el cielo y la tierra, y también que el agua era el caos. Fíjense cómo todas las conexiones, ¿no? Un dios que en base a un caos basado en el agua, crea el cielo, que es An, y la tierra, que es Ki, ¿no? Fíjense todas las conexiones, todas las influencias de los pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eh, fíjese cómo ahora vamos a ver el ejemplo entre el Génesis 1, la diferencia entre Génesis 2, ¿no? En el Génesis 2 no hay acá, no hay el caos, la nada. Fíjense que el caos se simboliza no como el agua, sino como el desierto, porque fíjense lo que dice en el segundo relato. Dice, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra, y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo todavía, pues Yahvé no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para labrar el suelo. O sea, era un desierto, ¿no? Fíjense cómo en el segundo relato, que no tiene nada que ver con el primero, el caos es el desierto, la nada es el desierto. En cambio, en el primer relato, la nada es el caos, es el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y porque fíjense la geografía de Israel. Es muy fácil, ¿no? Fíjense, no sé si tengo acá, si les puse acá el mapa. Sí, fíjense Israel, acá está el mapa ampliado en Israel, la península arábica. Fíjense todos los desiertos, ¿no? Todos los desiertos, o sea, Israel, no solo Israel tiene buena parte de su territorio desértico, sino que está rodeado de desiertos, ¿no? Al norte el desierto de Siria, al oeste el desierto del Sahara, al sur el desierto de la península arábica. Entonces, claro, tiene sentido que lo vean así, ¿no? Porque en el desierto, acuérdense que en el desierto no hay vida, porque ellos, acuérdense, de acuerdo al relato, que era la vida eran las plantas, la vida eran los animales terrestres, la vida eran los peces, y acá en el desierto no hay nada de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el desierto es una amenaza, es el caos, es una amenaza. Entonces, bueno, entonces fíjense, las dos amenazas. Por un lado, el desierto y por el otro lado, el mar. O sea, eso es todo les estoy contando todas las ideas que hay detrás de estos relatos de la creación, ¿no? Entonces, eh, por un lado les contaba de la agresividad del mar con la costa y por otro lado el tema del desierto, que ellos veían que ahí no había plantas, no había animales, no había nada, no había vida. Entonces, si no hay vida, es el caos, es el no Dios, ¿no? Entonces, la experiencia que ellos tienen es de esos dos monstruos, ¿no? Del desierto y del agua, que se los puede comer, y que son claramente amenazas. Y eso es lo que se registra cuando lo vemos muchas veces en los profetas, especialmente en Jeremías, cuando Jeremías va a explicar lo que pasa en el exilio, y va a explicar el deterioro que va viviendo Israel, utiliza este imaginario, ¿no? Es decir, cuando no vivimos según Dios, la tierra se desordena y volvemos al caos. Esa es la conexión que hacía el profeta. Entonces, ¿por qué a Israel le pasa lo que le pasa? Porque pecó. Y cuando pecó, lo que hace es volver a la situación caótica de antes, ¿no? Entonces Dios lo castiga y vuelve a la situación caótica. Entonces, son elementos como les decía antes, no son simplemente cosmológicos, o sea, no me está explicando, porque obviamente que en el desierto no hay nada, es una realidad, no es una interpretación que yo hago. Y que el mar es agresivo, es una realidad. Pero ellos agarran esa realidad cosmológica para crear su cosmogonía, su propia interpretación de cómo Dios había hecho la creación, ¿no? Entonces, bueno, y lo entendían como que cuando le pasaban estas desgracias, lo conectaban con el pecado, ¿no? Entonces, fíjense que es una cosa, esto es una cosa conocida para nosotros, ¿no? La transformación del desierto en el jardín, lo vemos eso
cuando ellos vuelven del desierto, vuelven del exilio, y Isaías nos dice que el desierto se va a transformar en un vergel. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que el pecado lo destruye todo y la fidelidad a Dios, al revés, nos hace vivir en el Edén, ¿no? Bueno, entonces seguimos con el texto y dice, y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, día primero. Entonces, fíjense, los verbos que encontramos acá. Primero, el verbo decir, y dijo Dios. El verbo hacer, haya luz y hubo luz. El verbo separar, separó Dios la luz de la oscuridad. Y el verbo llamar, Dios llamó a la noche. Fíjense que eso es muy importante, por eso después Dios, cuando hace la creación, le dice a Adán que le ponga nombre a todas las especies de animales, porque es muy importante, porque si una cosa no tiene nombre, es como que no existe. Por eso es muy importante este tema del nombre, de ponerle nombre. Entonces, es decir, fíjense cómo la luz sucede, la luz pasa por la separación de la oscuridad. La luz es importante y por eso está, ¿no? Está todos estos verbos que la utilizan, pero la luz, ¿por qué primero la luz? Porque cuando los pueblos antiguos miraban al cielo, cuando querían decir la palabra Dios, lo hicieron con una palabra que quiere decir brillar. O sea, entonces, ¿por qué está el tema de la luz? Porque la luz y Dios, los dos conceptos de luz y Dios están completamente unidos. Ellos pensaban que contemplando al cielo veían a los dioses. Cuando ellos veían por ahí una estrella fugaz o algo, ellos pensaban que eran los dioses que se movían, porque el cielo tenía varias capas, algunas de ellas translúcidas, y ellos pensaban que Dios era luz, ¿no? De hecho, ya le dije varias veces que la palabra Dios viene de una palabra en sánscrito que quiere decir brillar, tiene el mismo origen. Entonces, porque la idea de ellos era esa, de que Dios es como una luz, que da luz y que comparte una luz, pero es una luz especial porque es una luz que no se agota. Y la luz a su vez es la vida. Entonces Dios es una especie de ser incandescente que da luz y que no se consume. Y Dios es por esencia ese donador de la vida, porque es el que nos regala la luz y la luz es vida, ¿no? Entonces, después, en el Salmo dice, mirando al cielo, ¿no? Entonces, ¿ellos qué veían en el cielo? Eso, veían eso un poco como lo que se ve ahí en esa imagen, que es lo que nosotros podemos ver en una noche estrellada, si estamos en un lugar no muy céntrico de la ciudad, ¿no? Pero ellos veían todas esas luces, pensaban que eran dioses, y por eso la relación entre la luz y Dios, entre la luz y la vida, y entre la palabra Dios y la palabra luz, ¿no? Todas esas conexiones tan interesantes. Por eso, fíjense que en nuestras propias teofanías también es así. La luz también de alguna forma es una expresión de Dios, ¿no? Mientras que siempre en la noche es como una expresión del mal. Eso claramente lo podemos ver en el Evangelio de San Juan. Fíjense cómo San Juan, el evangelista, usa siempre, si ustedes lo leen, van a ver que las cosas buenas siempre pasan de día y las cosas malas pasan de noche, ¿no? Entonces, por ese tema, en el Evangelio de San Juan está muy fuerte presente ese tema de la luz y la noche, como correlación del bien y del mal. Y eso viene de acá, eso viene de todo esto, del Génesis 1 y de los pueblos antiguos y de la idea de Dios como luz y todo eso, ¿no? Fíjense cómo se conecta todo, ¿no? Cómo se va conectando todo de forma tan maravillosa. Pero bueno, entonces... entonces, bueno, entonces, en cierto modo, fíjense cómo yo les decía lo de Juan, ahí les pongo el ejemplo para que lo conecten, ¿no? Entonces en el Génesis dice, y dijo Dios haya luz, vio Dios que la luz estaba bien, y separó la luz de la oscuridad, y en Juan, ¿cómo comienza en Juan? En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada, de cuanto existe, en ella estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla sobre las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. ¿Ven cómo se conecta todo? Aparte, acuérdense lo que dice después Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes, a nosotros nos dice, ¿no? Entonces, fíjense, acá Juan dice que Dios es la luz, ¿no? Dice, en ella estaba la vida, en la palabra, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Él es nuestra luz. Pero después Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces yo, recibiendo en mi vida a Jesús, me convierto yo en luz para los demás. Y siempre con el mismo concepto, con el concepto de relacionar a la luz con la vida, luz como Dios y la vida como el bien, ¿no? Entonces, todo conectado. Dios, la luz, el bien, el día, ¿no? Todo eso. Bueno, lo que les decía antes, ¿no? Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz. Le dice en otra parte, te he puesto para alianza de un pueblo y luz para las naciones. Dice, y gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Pero Israel también tenía que ser luz para las naciones. Entonces, fíjense cómo está constantemente presente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el tema este importantísimo de la luz. En Isaías, en el siervo, está puesto el tema de la luz de las naciones. Como les decía antes, en Mateo nos dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. O sea, toda esa conexión que les comentaba antes de la luz y Dios. Bueno, y después dice, y dijo Dios, haya un firmamento por el medio de las aguas, que las aparte una de otra. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Pasó la tarde, pasó la mañana, el día segundo. Fíjense de vuelta, ¿cuáles son los verbos? Los mismos verbos que vimos antes, decir, hacer, separar y llamar, que son los 4 verbos presentes en toda la creación. Y van a ver que estos son los verbos que van a estar presentes en los salmos que habla de la creación. Vamos a encontrar estos verbos, que Dios dijo y lo hizo, que Dios separó, que Dios llamó. Estos mismos verbos los vamos a encontrar también en los salmos, ¿no? Entonces, la idea es que el concepto de lo que dice respecto al firmamento, ¿no? La idea es que estas aguas, una vez que hay luz, entonces están las aguas, entonces tiene que haber un espacio entre el firmamento y la tierra para que pueda haber vida, ¿no? Entonces, justamente, se crea ese espacio cuando Dios separa de alguna manera el cielo para que haya un espacio entre la tierra y el cielo, para que ahí pueda vivir, para que ahí pueda haber vida, ¿no? Entonces, para que no se caiga el agua, Dios pone esa cúpula, que ya la vimos varias veces, que es el firmamento. Pero ese firmamento a veces tiene agujeros, entonces por eso llueve. Llueve porque cae el agua de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía antes, ¿no? Entonces las aguas de arriba, las aguas de abajo, en el medio de la tierra, el mar alrededor. Acuérdense que ellos pensaban que la tierra era como un disco, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea. Y esto es lo que posibilita la vida. Entonces, la idea de este texto es el cielo como una especie de cúpula que dijimos que estaba sostenida por las montañas para que no se cayera, y lo vemos azul porque dijimos que era como una especie de lapislázuli, ¿no? Entonces, fíjense cómo aparte, qué interesante, en hebreo aún hoy, ¿no? La palabra agua se dice mayim, y la palabra cielo se dice yamayim. Pero si yamayim quiere decir que tiene agua, ¿no? Pero hoy en hebreo los judíos dicen, al cielo le dicen yamayim, pero si me fijo bien, yamayim quiere decir que tiene agua y mayim quiere decir agua. Fíjense cómo se traslada al lenguaje esa cosmogonía, ¿no? Que tenían desde antiguo. Entonces, dice el texto que Dios separa una cosa de la otra, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el diluvio? ¿Por qué les pongo ahí diluvio? Porque ¿qué es lo que pasa en el diluvio? ¿Por qué se produce la inundación?
Porque Dios rompe el firmamento. Es como que lo rompe. Imagínense una cúpula de vidrio que contenía el agua y Dios va y la rompe. Entonces se cae toda esa agua, esa cantidad infinita de agua, e inunda y arrasa todo. Entonces, por eso el diluvio es volver al caos, ¿no? Entonces la cúpula se rompe y volvemos al caos. Esa es un poquito la idea. Entonces, por eso el diluvio expresa de vuelta la no creación, ¿no? Es lo contrario de la creación. Y eso está conectado con ¿qué? Con el pecado, porque Dios hace eso por el pecado del hombre. Entonces, la idea es que el pecado desata la historia de la salvación. A raíz del pecado, Dios tiene que hacer eso y se desata todo lo que la historia de la salvación que termina con la encarnación de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Y dice, y dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas mares. Y vio Dios que estaba bien. Otra vez, fíjense, el verbo decir, el verbo reunir, dice acá, porque dice que Dios reunió, el verbo llamar y el verbo ver. Entonces, fíjense cómo se van repitiendo los mismos verbos, ¿no? Está el tema de separar el agua de la tierra, porque obviamente arriba del agua no puede haber vida, porque el agua es el caos. Entonces, es lo que necesitamos para vivir, la tierra. Entonces, primero la luz, después la separación de las dos aguas, de las aguas de arriba de las aguas de abajo, y ahora la separación de la tierra seca de los mares, ¿no? Es un poco la secuencia. Entonces, sigue, dice, produzca la tierra vegetación que dé semillas y árboles frutales que dé fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra, y así fue, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahora hay que, una vez que está separado, entonces después, una vez que se hizo la separación, lo que hace Dios es la tierra tiene que empezar a producir. Entonces, lo primero que produce es la vegetación. No vamos a leer todo el texto, pero bueno, dice, pasó una tarde, pasó la mañana, día tercero. Fíjense cómo hay una cosa importante que dice, un detalle que no se nos tiene que pasar, y que dice que lo que nosotros consideramos vida, que son las plantas, pero todavía no está el ser humano acá, ¿no? Pero ya se habla de especies. Fíjense que el ser humano va a ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero el resto de las cosas va a ser generadas por especies. Por eso dice, de su especie, y los árboles frutales de su especie. Entonces, eso es importante. Todo lo que no es el hombre, toda la vida que no es el hombre, las plantas, los animales terrestres, los peces, las aves, todas son creadas por especie, ¿no? En cambio, el hombre no se crea por especie, el hombre se crea como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, bueno, el otro tema importante que ya lo vamos a ver es que, fíjense que dice, produzca la tierra vegetación. Es como que se ve acá el tema que ya lo vamos a ver más adelante, que lo dice más claramente, como que la tierra produce las plantas. Acá está ese concepto de la tierra como madre de las plantas. Fíjense que no dice Dios hizo las plantas, no, dice que la tierra produce la vegetación, ¿no? Y cada una según su especie. Entonces, lo vemos, entonces el texto dice, y así fue, la tierra produjo vegetación, hierbas, bla, 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 bla. Entonces, fíjense ese tema de la tierra como una madre que pare, de alguna manera, la vegetación, ¿no? Esa imagen, fíjense que eso está muy conectado con, no solo con los pueblos de alrededor que también pensaban lo mismo, sino que llega hasta el día de hoy. Hay en Latinoamérica, algunos de ustedes deben saber, todo el tema de la Pachamama. No sé si les suena conocido. ¿Qué es la Pachamama? Eso, la Pachamama es el concepto de la tierra como una madre que da a luz, que pare de alguna manera la vegetación, las montañas, los animales, ¿no? Y se la venera a la Pachamama. ¿Por qué? Porque es una madre generosa que pare todo eso para nuestro bien. Porque todo lo que la tierra nos da es para nuestro bien, para nosotros comer, para tanto los animales como los vegetales, los frutos. Entonces, está todo conectado con eso mismo, ¿no? Y fíjense que eso
hay muchas civilizaciones que aún viven hoy, siguen celebrando la Pachamama. Entonces, es este mismo concepto que tiene miles de años de historia, ¿no? Entonces, por eso de la tierra produjo, eso de que la tierra produce, ¿eh? Como un vientre materno, ¿no? Que les decía, que es como capaz de dar a luz, esa tierra madre, esa Pachamama. Bueno, entonces, seguimos, y dice, y dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de señales para las solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Que dice esto. Fíjense cómo es obvio, a pesar de que no hay ninguna duda, pero es obvio que esto tiene una tradición claramente sacerdotal, porque fíjense que está hablando de solemnidades, ¿no? De solemnidades. Bueno, entonces, ¿y por qué esto? Bueno, porque hasta ahora, ¿qué habíamos hecho? ¿Se acuerdan qué hicimos? Habíamos separado la luz de la tiniebla, la noche del día. Entonces, ¿qué tiene que haber ahora? Luceros. Los estudiosos piensan, o algunos biblistas piensan, que son formas tomadas de otras tradiciones, de tradiciones mesopotámicas, porque ellos consideraban al sol y la luna como Dios. Entonces, en este caso, los judíos no los consideran dioses, claramente, pero sí los consideran criaturas, ¿no? Cosas creadas por Dios. Entonces, de hecho, no se fíjense que no habla del sol y la luna, habla del lucero mayor y del lucero menor, pero hay una cosa importante que es como que empieza el tiempo litúrgico, ¿no? Porque acuérdense que todas las fiestas judías tienen que ver con el calendario solar o con el calendario lunar. Todas las fiestas judías tienen que ver con los dos calendarios. Entonces, claro, cuando Dios hace los luceros, tanto el sol como la luna, y esos luceros empiezan a generar unos ciclos que ellos van a usar para hacer las solemnidades para alabar a Dios. Entonces, fíjense qué interesante eso, ¿no? Porque todo es una forma de crear el tiempo humano, el tiempo de la liturgia, el tiempo de la historia, el tiempo religioso, ¿no? Por eso es tan importante esta parte. Dios es como que es un texto clave en esta teología sacerdotal, porque de alguna forma, como les decía, como el sol y la luna marcan todas las fiestas de Israel, entonces todo tiene origen en esto. Es como que Dios crea todo, no solo hace la creación, sino que crea las cosas para que nosotros podamos celebrar y alabar a Dios en determinadas fiestas y solemnidades. ¿Entienden? Es como una forma de decir, Dios es el origen de todo, hasta de las fiestas que nosotros organizamos para poder alabar y celebrar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Y dice, y así fue, hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, obviamente hace referencia al sol, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, las estrellas, y los puso Dios, dice, en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y la noche y para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que estaba bien. Pasó una tarde, pasó una mañana, día cuarto. Otra vez, ¿cuáles son los verbos? Decir, y dijo Dios, hacer ser, porque hizo Dios que sea. El verbo hacer otra vez, el verbo poner, lo puso en el firmamento, y el verbo ver, y vio Dios que estaba bien. Que de eso vamos a hablar más tarde, ¿no? Que es un tema bien importante. Entonces, bueno, eh, fíjese el esfuerzo que hace para destacar el tema de para. Fíjense, yo se lo subrayé ahí para que ustedes lo vean. Fíjense, dice, el lucero grande para el dominio del día, el lucero pequeño para el dominio de la noche, el firmamento para alumbrar, la tierra para dominar el día y para el tema de para, ¿no? Eso, hace mucho hincapié en eso. Entonces, ¿para qué lo pone? Para señalar los tiempos. Entonces, pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y a partir de ahora viene el día quinto, y esto es importante porque hay cosas que se nos pasan desapercibidas, pero ¿por qué se pone el sol? ¿Por qué lado se pone el sol? ¿No?
El sol sale por este y se pone por el oeste. Entonces, si nosotros vemos el texto del Éxodo, vemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que formaba una muralla de la derecha a la izquierda, ¿no? Que se podría traducir del este al oeste. Entonces, es el camino que hace Israel, es precisamente ese. Es decir, Israel entra en el mar por el oeste y sale por el este. Y eso es la fiesta de la Pascua, porque la Pascua es la fiesta de la luz. ¿Por qué? Porque claramente en el texto del Éxodo, donde se nos explica cuando el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo, llegan al anochecer a enfrentarse al mar. Era el anochecer. Entonces, durante la noche atraviesan el mar y a la mañana salen. Entonces, ese es el camino del sol y es lo que celebramos en la Pascua. Fíjense cómo se conecta todo, ¿no? Entonces, fíjense que en los textos que aparecen más históricos hay elementos bien cosmogónicos porque en la creación está ya dicho que algo que vemos que pasa, que lo vemos con nuestros ojos. Entonces, ellos ven que en la creación hay un mensaje, que también es un mensaje religioso, que el sol toda la noche tiene creían ellos que el sol tenía que pelear con el Sheol, con el mundo de los muertos, con el mundo de la oscuridad, y los vencía y todas las mañanas salía, y por eso amanece, ¿no? Entonces, toda la idea de vencer siempre la muerte, fíjense cómo después para nosotros el tema de la liberación del pueblo de Israel tiene todo ese concepto de vencer el pecado y de la muerte, eso lo enseña la iglesia constantemente. Entonces, es ese sol que sale toda la noche, que después de luchar con el Sheol y logra que amanezca. Entonces, fíjense que es decir, que esa idea de relacionar todo con este relato del Génesis 1. Fíjense cómo todas tantas cosas de las Sagradas Escrituras están conectadas con esto. Y no nos tendría que sorprender, porque ¿cómo empieza el texto del Génesis? Al principio, bla, 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 bla. Entonces, justamente nos quiere explicar el origen de todo, pero no, de vuelta, no cómo Dios hizo las cosas, sino por qué Dios las hace, ¿no? Y nos las va explicando a medida que va hablando el texto. Entonces, acá tenemos lo que decíamos antes, ¿no? Los primeros 4 días, la repetición de esos verbos, decir, hacer, ser, separar, etc. La aparición en el día de los árboles, de la hierba, los luceros. Entonces, estoy tratando de poner en conexión estos elementos que nosotros pensamos que son una cosmología, porque se está hablando de la creación. Para ellos no es una explicación de cómo Dios hizo las cosas, sino que es una vivencia religiosa, una vivencia sacramental, donde ellos ven claramente la presencia de Dios en el sol, en la luna. Los judíos sabían que eso no era Dios, pero ven la presencia de Dios. Por eso en los pueblos antiguos había una sacramentalidad que lamentablemente nosotros hemos perdido por completo, ¿no? Entonces, vamos a terminar de ver el Génesis 1, así podemos empezar a ver el tema del Salmo, que ya hoy me parece no nos va a dar mucho tiempo, pero aunque sea quiero terminar esto. Entonces, fíjense lo que les decía antes, los 4 días, el nacimiento de la vida, las aves y los peces, y el tema de la bendición, ¿no? Toda la estructura de cómo está hecho este, este relato de la creación. Entonces, fíjense cómo yo les pongo esto porque hay como una especie de explosión vital, ¿no? Porque fíjense cómo sigue, sigue el relato. Bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y dijo Dios, sed fecundo, multiplicaos y henchid las aguas, ¿no? Entonces, hay como una explosión vital. Las aguas van a bullir ahora con animales. Y es este mismo esquema, que después quédense con esto, porque este mismo esquema es el que va a aparecer en el Salmo 8. Entonces, ¿de dónde viene lo del Salmo 8? De acá. Lo que pasa es que no puedo entender esto si no entiendo toda la cosmogonía anterior. ¿Entienden? ¿Entienden por qué hicimos este paseíto? Entonces, y fíjense, dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas,
y todas las aves aladas por sus especies, otra vez, el tema de las especies, y vio que, y dijo Dios, sed fecundo y multiplicaos, otra vez, ¿no? Entonces, pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Entonces, otra vez el tema de la bendición que les contaba antes, que toda la vida es bendecida, ya estamos en el día quinto, entonces la bendición, que después la va a repetir para el ser humano, no hay que entenderlo, esto es importante, este tema no hay que entenderlo en un sentido ético, porque muchas veces ese tema de que Dios le dice al hombre después, sed fecundos y multiplicaos, se interpretó, la iglesia lo interpretó y los judíos, muchos judíos lo interpretan todavía hoy, desde un tema que está relacionado con el matrimonio y con el tema de tener hijos, ¿no? Entonces, es una forma de indicar que en realidad lo que el texto quiere decir no es eso. Lo que el texto quiere decir es que la bendición es fecunda, en el sentido de que todo se empieza, la bendición hace que todo se empieza a llenar, que todo sea fértil, que la vida es generativa y que se duplica y que cada vez hay más pájaros y más animales y más peces. Entonces, no se puede interpretar esto de que, que es lo que se le dice al ser humano, que tiene que ver con ese sentido ético de tener hijos, ¿no? No tiene ese sentido, claramente, acá el texto, ¿no? Así que bueno, sigue, produzca la tierra, otra vez, produzca la tierra animales de cada especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres de cada especie. Otra vez, lo que les decía antes, el tema de que la tierra, como una pachamama de la que produce la tierra los animales de cada especie, ¿no? Fíjense que para nosotros hubiese sido casi mejor que Dios hubiese creado al hombre en el día sexto solito y que en el séptimo hubiese hecho el Shabbat. Pero bueno, eso tiene la idea de que hay tres bendiciones por el tema de que tres es el número de la perfección, de la completud. Entonces, no hace una bendición especial a los animales, a los animales de la tierra, porque si no hubiese hecho cuatro bendiciones. Entonces, bendice a las aves, bendice a los peces y después bendice al hombre, ¿no? Por lo de las tres bendiciones. Y dice, y así fue, hizo Dios las alimañas, etcétera, etcétera, y vio Dios que era bueno. De vuelta, los verbos que veíamos antes, decir, hacer, ver, y ahora en este caso, el tema de producir, el tema de la tierra, de producir, ¿no? Entonces es interesante para mí, como les decía antes, que se vuelve a utilizar el mismo término que para las plantas, ¿no? El tema de que la tierra es la que produce, ¿no? Esa idea mitológica de la tierra como un vientre del que brotan animales y brotan animales terrestres y plantas, ¿no? Bueno, y bueno, entonces vemos esto y terminamos. Dice, y dijo Dios, hagamos el ser humano a nuestra imagen y semejanza y manden en los peces del mar, las aves del cielo, etcétera, etcétera. Fíjese primero que dice hagamos, ¿no? Hagamos, porque Dios es Elohim, Dios es un plural. Todas las palabras en hebreo, los plurales de las palabras en hebreo se dicen con el apócope im, ¿no? Todo lo que termina con im es plural. Entonces, Elohim se tendría que decir los dioses o los señores, ¿no? Pero no es eso, no es eso. Es el concepto que obviamente no tiene nada que ver con el concepto nuestro del Dios trino y uno, tiene que ver con el concepto de que justamente Dios no es ni uno, ni dos, ni diez, es una cosa que va más allá del concepto de unidad, de multiplicidad, es una cosa que está más allá de eso, ¿no? Entonces, si digo, hago al ser humano a mi imagen, entonces claramente Dios es uno, pero para ellos Dios no es solo uno, no es solo uno. Por supuesto que ellos creen en un solo Dios, pero no es la palabra, no quieren nada que lo encuadre a Dios, que lo defina, que lo limite, ¿no? Por eso usa este Elohim, este es Elohim. Y dice, a Adrián, nuestra imagen y semejanza.
Adrián, Fíjense que entonces no no son se refiere. especies de vuelta, ¿no? Y la clase que viene, porque ya se nos terminó el tiempo, vamos a hablar de esto de que el hombre va a mandar sobre los peces del mar y las aves del cielo. En algunas traducciones dice someter, y está bien, porque después más adelante lo dice, que le dice al hombre que someta a la creación, pero, y con esto termino, no es la idea negativa de someter, como yo puedo decir que someto a alguien que tiene esa connotación claramente negativa, sino que tiene que ver con la imagen de de Dios como un rey pastor que pastorea a su pueblo y lo va llevando por donde hay verdes praderas, ¿no? Entonces, someter en el sentido, no negativo, sino someter en el sentido de que el hombre tiene que administrar algo que no le pertenece, porque le pertenece a Dios, pero que Dios le dio para que todos los seres humanos vivan bien y vivan dignamente, ¿no? Esa idea de el ser humano como un receptor de algo que no es de él, pero con la responsabilidad de administrarlo para que toda la creación, el hombre cuide toda la creación para que todos los hermanos tengan una vida digna. Eso es lo que está atrás de esa idea de el someter. Y bueno, y con esto terminamos porque no nos dio tiempo de... Nos quedamos ahí a un pelito de empezar el Salmo, pero bueno. Entonces, ¿por qué, chicas, es importante todo esto? Porque ahora cuando entremos en el Salmo, lo vamos a hacer rapidito, porque vamos a conectar todo con lo que acabamos de ver recién y vamos a entender qué es lo que hay detrás de este Salmo 8 y de todos los salmos que hablan, que dicen alabanzas a la creación. ¿Ok? ¡Qué belleza! Sí, súper interesante. Muy Ay, interesante. Adrián, entonces sí. ese hagamos no se refiere a la Trinidad.